conversemos algo sobre la ley. La Muy bien. ley, me parece que cuando a mí me enseñaron era que la ley manda, prohíbe y permite. Pero Claro, ahora como que le quieren arreglar, meterle uno de chanfle, una cosa por ahí que también es, organiza, creo que dicen. Pero ¿de dónde me sacaron eso? ¿Que hay alguna reforma, algún estudio científico? Porque a mí eso no me suena, nunca me ha sonado de esa manera eso que le quieren meter ahí de costadito. ¿Cómo usted lo ve, doctor? bueno, eso es, por no ser grosero, Lucho, pero antes de empezar, oiga, me estaban preguntando si esto sale por YouTube. ¿Hay Pero alguna, claro, per- pero claro, hay algún doctor, link, alguna señal de YouTube? no, doctor, usted solamente pone en YouTube, pone Hechos Ecuador y le sale Ya, enseguida, enseguida le sale la imagen nuestra. Todas ya, las noches usted pone YouTube, Hechos Ecuador, inmediatamente sale la imagen. ya estoy informándolo ahorita porque me estaban pidiendo ese dato. Empezamos enseguida, mi querido Lucho. Sí, sí, doctor, así es todas las noches. Y en otras plataformas también salimos, pero ahorita usted está en el aire en YouTube. Claro, en YouTube Estamos, mejor dicho, estamos en el aire, ya en estamos ahí. vivo y en directo. Claro, entonces, que hay que están medios perdidos, que no, que están medios perdidos en el espacio de las redes. De las redes. Bien. Bueno, pero yo creo que más perdido está quien dijo esto, algo de esto, Lucho. Y Vea, si no, aquí estoy en YouTube, doctor, vea. ahí Estoy está, en vivo, claro, estamos en vivo. perfecto, ya, Estamos en perfecto. vivo. Sí, de esto que usted plantea, usted que pregunta, que me parece muy interesante, y ya vi yo algo de eso, circuló algo por las redes de alguien medio vinculado al Consejo Nacional Electoral que estaba planteando un disparate de ese tipo, ¿no? Ah, Y digo un disparate porque realmente, pues, es el disparate del tamaño de una catedral, ¿no? Por decir y señalar lo inmenso que son las catedrales, lo grandes que son las catedrales. Pero no sé si, no sé, la verdad, no tengo claro si en eso que me llegó así de pasada en las redes, esto lo habría dicho un abogado o no, porque difícilmente creo que sería un abogado. Si un abogado dice un disparate, esto no entiendo cómo podría haberse graduado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos directamente a tratar de hacer, y usted sabe que yo puedo remontarme a la historia misma de del eso se trata, derecho, doctor. y De va a haber, eso se trata. claro, va a haber que Muchos, hacer alguna explicación un doctor, poquito. Sí, muchos de nuestros seguidores ingresan y uno hasta se lamenta llegar tarde porque me pierdo, dice lo que el doctor Falconi expone, porque nos abre las vistas, los ojos, los oídos, claro. de lo que él nos da una orientación en base a la norma, a la ley y a la historia. Así que, doctor, Perfecto, adelante. perfecto, Lucho, gracias. Y claro, porque esto se lo planteaba como una gran novedad, como que si alguien estaba descubriendo la pólvora jurídica, ¿no? Como una gran novedad, y le repito, un disparate inmenso. ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene esto que usted con buen criterio señala y dice? Por definición, la definición del artículo 18, si no me equivoco es 18 del Código Civil, dice más o menos así, de memoria, porque los estudiantes la aprendemos de memoria desde el principio, ¿no? Ley es una declaración de la voluntad soberana que en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes son mandatorias, permisivas o prohibitivas. No hay más. Pero en eso, que es básicamente una definición de carácter civil, no está considerada la ley penal, que la ley penal es la que contiene la amenaza de una pena, ¿verdad? La amenaza de una pena dice para quien haga este acto, quien cometa esta infracción, quien cometa este delito, sufrirá tal pena. Entonces ahí estarían completas, pero esa no está, la ley penal no está en la definición del artículo 18 del Código Civil. Ese artículo viene a su vez del proyecto del Código Civil de Andrés Bello,
y el proyecto de Bello viene del Código de Napoleón. Algunas veces nos hemos remitido aquí al Código de Napoleón, que es el Código Civil francés de 1803, y a su vez el Código de Napoleón, con el grupo de juristas que encargó Napoleón ese trabajo, tomaron como referencias la ley de las 12 tablas de la edad de Alfonso X el Sabio, y esta ya venía también de las institutas de Justiniano, toda la evolución del derecho, empezando por el derecho romano, ¿verdad? Que ha sido y se mantienen las instituciones del derecho romano prácticamente intactas, salvo pues que no había, obviamente, no había en la época de Roma el derecho espacial, la propiedad intelectual, los derechos nuevos que son propios de la edad moderna, ¿no? Menos se le podría ocurrir a alguien que había en la época del derecho romano, que había la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero esta es más o menos la historia. Es la historia de donde viene el Código Civil, de donde viene esa definición y de donde falta la definición solamente de la ley penal, que es la ley punitiva. Ahora bien, ¿qué ocurre? Porque no sé si va por ahí, no creo, porque es totalmente otra cosa lo que voy a explicar, Lucho, pero ¿Ya? no creo que va por ahí de alguna manera. ¿Qué tenemos nosotros hoy por hoy en Ecuador? Tenemos las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, ¿verdad? Esto fue una modificación del Código Civil, porque el Código Civil traía la categoría y la clasificación de las leyes generales y las leyes especiales. Y esto podía haberse mantenido, porque las leyes orgánicas finalmente no se oponen a la ley general o ley especial. Y ya voy a explicar por qué las adoptaron. Pero esto ha debido mantenerse perfectamente porque podía haberse agregado a esa clasificación las leyes orgánicas, pero en vez de agregarlas, las sustituyeron, derogaron la clasificación de la ley general y la ley especial, que era importantísima porque obviamente la ley especial prevalecía sobre la ley general en las materias que la ley especial trataba, ¿verdad? Entonces eso desapareció, está la ley ordinaria y la ley orgánica. ¿Y por qué la ley orgánica? Porque se adoptó la ley orgánica en el sistema ecuatoriano, estableciendo que la ley orgánica no podía ser derogada tácitamente, sino que tenía que ser derogada expresamente. La derogación de la ley siempre existía y existe todavía, salvo cuando se trata de la ley orgánica, la derogación de la ley existía expresa o tácita. Expresa cuando la nueva ley decía se deroga tal ley, y tácita cuando la nueva ley tenía disposiciones que, siendo nueva, no se compadecían con una ley anterior. Entonces, obviamente, prevalecía la ley más nueva. Pero hagamos la historia brevemente de la ley orgánica para tratar de entenderla y ver dónde está la distorsión. Pero no obstante que de alguna manera se cumple con la concepción original de la ley orgánica. Las leyes orgánicas vienen del derecho francés. Del derecho francés pasaron al derecho español y del derecho español pasaron a nosotros, ¿verdad? Las leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas, que hoy por hoy son básicamente las que existen en Ecuador, orgánicas y ordinarias, las leyes orgánicas son básicamente las que establecen la estructura, las que establecen los esquemas generales, de alguna manera también organizan, ¿verdad? Por eso, de ahí está el nombre, orgánicas, porque organizan, ¿verdad? Entonces, aquella propuesta de que haya leyes que organicen es un mayor disparate, porque nuestras leyes orgánicas están encaminadas a eso. Una ley orgánica típica es, por ejemplo, la ley orgánica, la ley que tiene el Código Orgánico General de Procesos,
que es la ley del proceso, de los procesos civiles y de toda clase, civiles, administrativos, tributarios, en un solo código, ¿verdad? Desde que se dictó el Código Orgánico. La ley orgánica, que es un código orgánico de la función judicial, porque organiza toda la estructura, las autoridades de la función judicial. Esas son leyes orgánicas típicamente. Pero como para que puedan ser derogadas se requiere solamente la derogatoria expresa, le llaman a todo ley orgánica, ¿verdad? Pero no deja de cumplir su estructura original. Le llaman ley orgánica una ley de 4 o 5 artículos, 10 artículos, que al final no organiza nada, solo porque la quieren hacer inamovible, salvo derogatoria, repito, expresa. Entonces, Doctor, una pregunta ahí, perdone que le interrumpa. ¿cómo no? Las leyes orgánicas en la Asamblea, no sé si me podría ayudar en eso, ¿con cuántos votos se aprueba? Como cualquier otra ley. Como cualquier otra ley, ya. Claro, como cualquier, el único punto estriba en la derogatoria, que no puede ser derogada de manera tácita, tiene que ser derogada de manera expresa. Pero ya que usted menciona eso, por ejemplo, Lucho, también hay la ley orgánica de la función legislativa, porque organiza toda la estructura, los niveles, las misiones, las obligaciones, los deberes, etcétera, de la función legislativa, ¿verdad? Entonces, que venga alguien a proponer el disparate de que ya la ley ya está obsoleta, ya no es que manda, prohíbe, permite, sino que tiene que haber leyes que organizan, es un disparate. Primero, porque la ley que manda está organizando también, ¿verdad? Y segundo, porque además generalmente, hoy por hoy todas esas leyes son orgánicas. Revise usted el registro oficial y verá que todas esas leyes son orgánicas, casi no hay leyes ordinarias, no se dictan leyes ordinarias. Vea el registro oficial y todas las leyes que se publican, que hay ahí una pereza, no es otra la palabra apropiada, pereza de la organización legislativa que no numera las leyes como en todo el mundo se las numera. Aquí, claro, se les pone el número y el año. Aquí en Ecuador todas las leyes se las numeran con 0. En el registro oficial sale ley 0. No sale el número de la ley. Es una cosa absurda. Y no es otra cosa que pereza, estulticia por parte de los funcionarios correspondientes del órgano legislativo. Cada ley que se aprueba, porque la ley cuando se aprueba, una vez que se expide por la función legislativa, tienen que remitirla al presidente de la República, que tiene dos opciones, ¿verdad? O la manda a ejecutar o la objeta. Entonces, las leyes que entran en vigencia, cuando el presidente las objeta, se puede insistir en un año, etcétera. Ya eso es más de detalle. Pero cuando el presidente de la República le pone el ejecútese la ley que viene del órgano legislativo, la Asamblea, entonces ya ahí habría que ponerle un número y cuando menos el año, ¿verdad? Entonces, pero no, todas esas leyes, yo invito a cualquier persona, no se diga pues los abogados, que vean el registro oficial y van a ver que a todas las leyes se les pone 0. Ley 0, ley 0, ley 0, ley número 0, 0, 0. O sea, quiere decir que en Ecuador todas las leyes son 0. No se las numera. Mientras que en todo el mundo, todo el mundo occidental se numera las leyes, ¿verdad? Claro, tiene su codificación, pues, doctor. Claro, exacto. Claro, así es. Toda la vida ha sido así. Claro, y la numeración. Y eso ayuda a ubicarse la ley, a ubicar el tiempo, a ubicar, etcétera, etcétera. Usted lo dice, acaba de señalar codificación. La codificación es lo que se hace cuando se expide una codificación, quiere decir que a una ley se la pone al día, se la codifica, se le incluye todas las reformas que pueden estar aisladas y que además las reformas siguen siendo ley 0, ley 0, ley 0, ¿verdad? Entonces, las reformas, los cambios que hubiere, etcétera, se hace ya todo un cuerpo legal ordenado, estrictamente
secuencial, etcétera, a eso se le llama codificación. Reúne toda la ley que se haya de que se trate, se incluye todas las reformas, todas las modificaciones, lo que haya tenido que ver con, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte, sea de la Corte Nacional o de la Corte Constitucional, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es así de claro y así de sencillo, Lucho. ¿Quién va a descubrir la pólvora a decir que ya ahora las leyes son orgánicas? Porque organizan, ¿no? Porque dice, estructuran. Pero si todas nuestras leyes son orgánicas, ¿verdad? Sea que estructuren o que organicen algo o que no lo hagan, las siguen llamando orgánicas, ¿verdad? Y además, si es que alguien cree que esto lo puede aplicar porque se le ocurre o porque se le ocurre a alguna autoridad electoral, está más perdido aún, pues, porque el único órgano que puede dictar leyes en la República es el órgano legislativo. Por eso se llama legislativo. Es su primera facultad dictar leyes, legislar. Eso quiere decir legislar, dictar leyes. Y la segunda facultad primordial del órgano legislativo es la de fiscalizar, fiscalizar políticamente, ¿verdad? Entonces, no hay aquí misterio, no tiene por qué haber nada raro, nada sui generis, y no se ha descubierto nada. Cuando alguien ya cree que entiendo que era vinculado, bueno, ya hemos visto que en el órgano electoral, pues, se pasan por alto el artículo 91 del Código de la Democracia, cuando dice que las autoridades seccionales que sean elegidas tienen que posesionarse en el mes de mayo del año que fueron elegidos. Y aquí adelantaron las elecciones de principios del próximo año para noviembre de este año, pero mayo, en noviembre ya pasó mayo. Entonces, ¿cómo van a cumplir ese artículo? Eso está en una escandalosa violación. Esa ley es absolutamente ilegal, inconstitucional y así debería ser declarada, ¿no? No sé, no conozco que se haya demandado la nulidad de esa resolución del Consejo Electoral, pero hasta aquí está así, pues usted sabe, yo he dicho también con cierta frecuencia que jurídicamente hablando Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable, ¿no? Tanto que se hacen propuestas como estas de llamar leyes orgánicas o que organizan a las leyes orgánicas. Así de, no sé si está claro, mi estimado Lucho. Está claro, doctor. Ya, Oiga, doctor, cuente. tenemos una noticia nueva, A ver, fresquita. Resulta que están reformando el artículo 42, ¿no? ya, Podría ser el artículo 42 en lo que tiene, en lo referente a la acción de protección. ya, Dice así, improcedencia de la acción de protección. La acción de protección será improcedente en los siguientes casos. Primero, cuando los actos impugnados hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. Vamos a la otra que dice también, el numeral 2. ya, Cuando la demanda se limite exclusivamente a impugnar la legalidad de un acto o omisión, la reforma. ya, 3. Cuando exista un mecanismo judicial ordinario, contencioso administrativo, contencioso tributario, laboral, penal, civil u otro medio judicial previsto en la ley para impugnar el acto u omisión. Cuarto, cuando la pretensión del accionante consista únicamente en obtener la declaración de un derecho o del reconocimiento de un estado o situación jurídica. Mire, todo esto está prohibido. Cuando se pretenda utilizar la acción de protección como mecanismo para obligar a las autoridades a la creación o diseño de políticas públicas, ya, programas o planes de gobierno, salvo en aquellos casos en que la falta de ejecución de políticas ya adoptadas
o su ejecución defectuosa constituya una vulneración de derechos constitucionales. Otra, 6. Cuando se impugnen providencias judiciales, vea usted. ¿Ya? Séptimo, cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Se jodió la cosa. Claro. 8. Cuando la acción sea interpuesta por servidores o ex servidores públicos, no pueden hacer nada de reclamar, incluidos policías y militares, respecto de actos administrativos relacionados con su ingreso, permanencia, ascenso, régimen disciplinario, desvinculación o baja, que deben ser impugnados en la vía contencioso administrativo. Vea usted. En todos estos casos, la jueza o juez, mediante auto motivado, inadmitirá, o sea que no le da paso, a la acción de protección e indicará de forma clara y precisa la causal de improcedencia aplicable, así como la vía correspondiente. Nos han fregado la vida, doctor. Bueno, pero Lucho, lo que usted pone, no he visto, eso no ha salido expedido como reforma, pero la reforma es total del artículo 42 de la ley orgánica, valga la redunción, ahora ya debemos saber lo que es ley orgánica, ¿verdad? De Claro. garantías jurisdiccionales y control constitucional. Es el órgano, es la ley orgánica, es la que estructura todos los reclamos derivados de las violaciones constitucionales y por eso es que se llama de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Pero ese artículo 42 que usted acaba de nombrar, con todos sus numerales, que actualmente tiene 7, nada más que 7, hay por ahí algo de coincidencias, tiene unas reformas profundas. Pero eso es un proyecto, yo no he visto esa reforma. Me parece que es un proyecto, doctor. Ah, claro, porque eso, yo reviso los registros oficiales a diario. ¿Me explico, Lucho? Y eso es, Sí. lo digo porque debe ser rutina en muchos abogados. Yo reviso los registros oficiales a diarios y no he visto esta reforma. Ahora, si es un proyecto, no sé por dónde se esté manejando, por dónde se esté estructurando, etcétera. Y ese proyecto fue citado para hoy día, doctor. Le voy a leer la convocatoria de la A ver, Asamblea. a ver. Por disposición del asambleísta Daniel Holsen, PIC, presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, se convoca a los asambleístas de la sección número 092-225 del 229 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 7 de mayo del 2026 a las 10 de la mañana en la sede de la Función Legislativa ubicada en la avenida 6 de diciembre y Piedradita, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Y segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Lo que le leí es el proyecto, doctor. Mire, a ver, sí, pero usted está el día ahí, yo no he visto además, no lo vi en las noticias, Lucho, no lo he visto No es que no ha dado usted la noticia. claro, pues todo, ¿dónde están esos reporteros legislativos? Pues están durmiendo el sueño eterno, pues, ¿verdad? ¿Dónde están? Esto, y en las redes no vi nada tampoco. Entonces, no, usted está pues bien informado, no había visto yo, pero mire, interesante, aparte de ir a lo de fondo, interesante que las sesiones de la Asamblea se las numera, porque están convocando a la sesión número tal, ¿verdad? Las sesiones se las numera, pero las leyes no las numeran. Y es de lo más fácil del mundo, de lo más elemental, numerar las leyes. Sirva esto en este momento como una sugerencia que para la facilidad del entendimiento de todo el país, abogados o no, ciudadanos, funcionarios, etcétera, mucho se ganaría en orden, en sistema, el numerar las leyes, porque al numerarlas
poniéndole el año al lado, ya queda más especificada la ley, ¿verdad? Y sabe de Doctor, qué se trata. este, Ahora, doctor, para terminar con esto, Lucho, esta que usted ujú, menciona me parece, y es específicamente esta reforma, están llamando a primer debate. No sé qué habrá pasado si mañana diga algo en la prensa, pero sí es una reforma importante, ese artículo 42, para terminar esta idea que es importante, es la manera de hacer viables los derechos constitucionales. Por eso el nombre de esta ley es de garantías jurisdiccionales y control constitucional, porque las violaciones constitucionales, nosotros tenemos un control que se divide de esta manera. Hay dos sistemas del control constitucional, aprovecho para comentarlo. El control concentrado, que es el que un solo órgano ejerce ese control constitucional, vale decir la Corte Constitucional, y el control difuso. Difuso que cualquier órgano judicial puede ejercer el control constitucional, de manera de hacerlo mucho más accesible a los ciudadanos, porque van a cualquier juez y generalmente pueden ir al juez de su domicilio a reclamar por la violación de sus derechos constitucionales, para hacer más eficaz, más viable, más expedita la reclamación por la violación de derechos constitucionales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el control mixto, tenemos el control difuso en que se puede ir a cualquier juez, pero termina en un control concentrado en la Corte Constitucional, ¿verdad? Entonces, este es el punto en síntesis, y esta ley permite el acudir a un juez, aunque en ese momento actúa, sea de cualquier materia que sea, pero en ese momento actúa como juez constitucional, acudir a un juez con una reclamación constitucional, ¿verdad? Entonces, por eso esta es una ley orgánica, organiza ese sistema de garantías jurisdiccionales que establece pues la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, y control constitucional. Esto sí es una reforma importante, Lucho, le digo la verdad, pero parece, para ir a comentarios más profundos sobre el tema mismo de la reforma. Registré que hay varias alteraciones y cambios al texto actual de ese artículo 42, y habría que revisarlo en cada uno a ver en qué está impidiendo o coartando o tal vez garantizando, habría que, repito, que verlo con calma, usted lo ha leído rápido, derechos constitucionales. sí, aquí hay ya un pronunciamiento de uno de los Ya, asambleístas que dice lo siguiente. a ver, La bancada gobernista del asambleísta Luis Fernando Molina. La bancada gobernista pretende debatir hoy reformas a la Ley de Garantías Constitucionales que representan un grave retroceso democrático, limitar la acción de protección, restringir el habeas corpus, incluso en casos de desaparición forzada, quitar facultades a la Corte Constitucional para modular, sentenciar y reducir reparaciones a víctimas bajo el pretexto de enriquecimiento injustificado. Eso está entre comillas. Y no contentos con eso, ahora quieren perseguir y sancionar a abogados y ciudadanos que representen garantías constitucionales. Si al juez de turno le parece abuso del derecho, bancada de ADN, díganle la verdad al país. Les incomoda el control constitucional, les estorba la Corte Constitucional y los jueces constitucionales porque frenan el poder absoluto que creen haber conquistado. Cuando un gobierno empieza atacando las garantías constitucionales, lo que realmente busca es dejar indefenso a los ciudadanos frente al abuso del poder. Entonces, doctor, bueno, lo ¿y que no quién dice tenemos, eso, Lucho? lo dice el asambleísta Luis Fernando Molina. Ya, bueno, mire, yo he dado mi visión de qué se trata los derechos. No he llegado al punto, lo acabo de decir, tendríamos que verlo con más calma, de hacer el análisis de la reforma y los detalles de la reforma de ese artículo 42, pero obviamente yo he dicho, ¿verdad? Eso está encaminado a ser viables, a ser más expeditas las reclamaciones por la violación de derechos constitucionales.
Y eso sería una ley más bien que habría que reforzarla, que darle más amplitud, porque inclusive el abuso judicial es clamoroso, cada vez es peor. Hay un caso, acabo de tenerlo ahí yo, un caso de un juez que declara el abandono en una audiencia, porque no va una persona, le declara el abandono a otra persona, aunque sean de la misma parte actora. Eso es un escándalo, va a ser un escándalo judicial, créalo, Lucho. Pero así son estos jueces, hacen lo que les da la gana. La ley le prohíbe hacer exactamente eso. Hay un artículo 50, 52 del COGEP que prohíbe exactamente, y lo prohibido por la ley lo hace ese juez. Eso es prevaricato. El hacer lo que está prohibido por la ley con un juez es prevaricato. Pero yo quisiera todos estos acuciosos que revisen la jurisprudencia, que revisen las decisiones, a ver cuántos jueces han sido condenados por prevaricato, no obstante que están prevaricando a diario. Hay un artículo ahí que lo tengo recortado, y es de una chica, no sé si será abogada o no, me imagino que será abogada, pero el título de ese artículo en el editorial, en la página editorial de un importante diario de Guayaquil, es hediondez judicial. Entonces, y esos jueces están amparados en la impunidad total. Hasta, ¿cómo puede un país vivir sin justicia? Ya solo falta que llueva para arriba en materia judicial, Lucho. Es realmente increíble la corrupción judicial y la corruptela. Hay una corruptela generalizada, ¿no? La mora, entiéndase, demora, en palabras más sencillas, ¿no? La mora judicial, el juez quiere escabullirse de su mora judicial con una frase que se ha vuelto casi sacramental. Dice, puesta en mi despacho en esta fecha la causa, paso a resolverla. Y eso lo puede decir después de que está 3 meses congelado un juicio ahí. Puesta en mi despacho en esta fecha. Pero si está puesta en su despacho en esa fecha, cualquier superior en el ámbito judicial, el órgano de fiscalización y gobierno del sistema judicial es el Consejo de la Judicatura. El más elemental del Consejo de la Judicatura tendría que decir, bueno, ¿y el juez por qué no reclama? ¿Y por qué solo dice puesta en mi despacho hoy día y a los 3 meses? ¿Y dónde queda la celeridad de la justicia? ¿Y dónde queda el derecho judicial del acceso a la justicia? ¿Y dónde queda la tutela judicial efectiva? Y todas estas son, más allá de garantías procesales, son garantías constitucionales. Lucho, mire cómo pasamos a un tema tan importante. Porque esas garantías constitucionales se las hace efectivas, se las reclama, se las demanda, de acuerdo a lo que está estructurado y establecido en esa ley que estamos comentando. Y el artículo 41 establece los casos. Usted ha leído el 42, que dice lo que no accede a una acción de protección mediante el ejercicio de una acción de protección que es una acción de protección constitucional, que tiene términos. El término es un plazo procesal. Normalmente, valga la oportunidad, usted sabe, siempre vamos haciendo aclaraciones, Lucho. Normalmente se cree que término cuentan solo los días hábiles y que si no es plazo, es equivocado. Término es todo plazo procesal, sea que corran hábiles o inhábiles. El término es un plazo procesal, así de sencillo. Y entonces, sea los términos establecidos en esa ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, son mucho más breves, más expeditos, deben ser cumplidos inexorablemente. Sin embargo, eso tampoco funciona. Los jueces hacen lo que les da la gana, porque no hay órgano superior que los sancione, ¿verdad? Y acudir a ese Consejo de la Judicatura en la práctica es pérdida de tiempo, pues, ¿no? Ya se sabe, porque ahí operan las bandas judiciales. Acuérdense que hace mucho tiempo ya se hablaba de las bandas judiciales. Entonces, tal juez es de una banda, tal otro juez es de otra banda, cuáles están en el momento en las decisiones, etcétera, etcétera. Y el país se hunde, prácticamente se hunde en la injusticia. No se diga la gente humilde, ¿no? No se diga la gente humilde. El gran profesor, doctor fallecido obviamente hace tiempo, el doctor Feroblum, Carlos Feroblum, decía,
Yo veo la carátula del juicio y ya sé quién gana, con leer los nombres, ¿verdad? Entonces la gente humilde, y hay alguien que decía una frase que tenía que ver más o menos así, en realidad la gente sencilla da todo por perdido cuando de acudir a los jueces se trata. Da todo por perdido. Ya dice, ¿para qué perder tiempo y gastar más plata? ¿No? Pero no puede un país vivir así, pues, Lucho. Entonces, y eso es uno de los pilares de la democracia. Si no me equivoco, si no me equivoco, mire, en el dintel de la Corte Federal de Nueva York, se dice que la justicia es un pilar, es uno de los pilares de la democracia. Pilares. Claro. Entonces, y es eso, pues, está de la mano, porque la democracia permite el funcionamiento de la justicia. Si no hay democracia, tampoco hay justicia, porque si no hay democracia, hay el poder absoluto, que es lo que existía en las monarquías, ¿verdad? Hoy las monarquías son básicamente monarquías constitucionales y a partir de todas las políticas y las leyes liberales, ¿verdad? Entonces son monarquías constitucionales. Y usted ve por qué hay monarcas, ¿no? Hay en Inglaterra, en España, en Bélgica, etcétera, en varios países europeos. Pero hoy ya la monarquía juega un rol más protocolario, más de colaboración con el Estado, pero ya no un órgano realmente que implique lo que se denominó el poder ejecutivo, ¿verdad? Ahora son monarquías constitucionales, tienen constitución, no hay el poder absoluto del rey como había hasta la Revolución Francesa, ¿verdad? Y a partir de la Revolución Francesa se estableció el sistema de división y separación de poderes. Y eso es lo que ha mantenido vigente las democracias en el mundo occidental a partir de ese gran hito histórico de la Revolución Francesa, que hoy por hoy ya está desconocido, porque además es en todas partes, no es que esto solo es en Ecuador, está desconocido, está obsoleto, y ya todo el mundo está tratando de organizarse de una manera distinta, empezando por los órganos internacionales, empezando por la Organización de las Naciones Unidas. Estamos viendo que ya en su rol para el que fue creado, de garantizar y velar por la paz en el mundo, ya está fallando, ya nadie le hace caso, ¿sí o no? Y eso lo estamos viendo a diario también, ¿verdad? Y la ONU, que son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas, ya no puede garantizar ni controlar la paz. Están en el Consejo, claro, en el Consejo, ¿verdad? Y tienen un derecho de veto los representantes de los países que se denominaron los aliados cuando ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra, ¿verdad? Y entonces la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y ahí se creó y se fundó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí se organizó, valga la redundancia, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, porque el órgano internacional que existía hasta antes de eso era la Liga de Naciones. Y la Liga de Naciones era tan débil que no pudo impedir la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, mire que pasamos de la ley, de la vigencia de la ley, de los derechos constitucionales, a una parte importante de la historia mundial, porque es de donde viene esta separación de poderes de la Revolución Francesa, ¿no? Y eso es, por supuesto, muchísimo antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando 1789, la Revolución Francesa, ¿no? Oiga, doctor, pero lo que nos está haciendo notar este asambleísta, Luis Fernando Molina, y revisando nuevamente la reforma que quieren hacer al artículo 42 sobre la acción de protección, ya no se le escapa a nadie. Ya nadie puede poner una acción de protección, porque ¿Ya? mire el numeral 8, que es lo que dice, específicamente el 8. ¿Ya? Cuando la acción sea interpuesta por servidores o ex servidores
ya a todos en general. Aquí no ¿Ya? se escapa nada. O ex servidores públicos. Pero A taparle eso, la boca, mire, a taparle la boca a los públicos. Un ratito, doctor, perdóneme. pero vamos en orden, Lucho, si le parece, vamos en ese punto que me parece importante, lo que voy a señalar. Mira, a ver, ahí, tan inconstitucional es eso, tan inconstitucional es ese nuevo texto que usted señala, ¿verdad? Y ahí sí me puedo, porque usted lo acaba de leer despacio, con calma, lo entiendo perfectamente, y una cosa es leerlo también, ¿verdad? Pero tan inconstitucional es ese texto que usted ha leído, esa reforma, que consagra un derecho de desigualdad. O sea, va contra, pero no consagra, consagra una desigualdad que no es derecho, va contra el derecho de igualdad, porque querría decir esto entonces, que los funcionarios públicos no tienen derechos constitucionales. ¡Qué Qué, barbaridad! ¿Cómo se les puede qué creer? Haya belleza, un doctor. sector y un sector tan importante de la sociedad ecuatoriana al que de un plumazo ahí le quitan los derechos constitucionales. Eso no podría progresar de ninguna manera, porque aún en el evento de que pudiese superar esa etapa legislativa y que pudiese resultar aprobado como ley y que el presidente de la República le ponga el ejecútese, aún en ese evento, yo creo que la Corte Constitucional, lo que quede de la Corte Constitucional, tendría que necesariamente declarar inconstitucional esa barbaridad, pues. ¿Cómo va a creer? Está consagrando una desigualdad. Y una de las garantías constitucionales básicas es la igualdad, pues. Y además está la definición legal. Todos somos iguales Igual ante la ante la ley. ley, ante la ley. Iguales ante la ley. Y eso es de siempre, pues. No es que es de ahora, no es que es de Correa, no es que es de ninguna revolución, no es que es de los izquierdistas ni nadie. Eso viene también de la Revolución Francesa. Todos somos iguales ante la ley. No somos iguales absolutamente, porque de ninguna manera. Unos son altos, otros son bajos, unos son patuchos, otros son gordos, unos son mujeres, otros son hombres. Y, sobre todo, hay los privilegios. Las mujeres embarazadas tienen derechos que no tienen las mujeres comunes, el adulto mayor, los niños, etcétera, etcétera. Pero ante la ley, y yo por eso agrego, ya lo he dicho esto antes y que quede claro, todos somos iguales ante la ley, en iguales circunstancias, agrego yo. Cosa que Claro. ninguno de los autores, y no he visto a nadie más que diga eso, pero somos iguales ante la ley en iguales circunstancias. O sea, todas las mujeres embarazadas son iguales ante la ley. Todos los menores son iguales ante la ley. Todos los empleados públicos son iguales ante la ley. No puede haber unos empleados públicos que tengan derechos constitucionales y otros no, pues, u otros empleados en general. ¿Y qué pasa con los empleados privados? Ellos sí tienen derecho a A la derechos acción de protección. constitucionales, A la a la acción de acción de protección. protección. No, pues es una barbaridad, Lucho, pues. Por eso le digo yo, Conti- usted lo leyó rápido, tendría que verlo y revisarlo Ahora, detenidamente. aquí viene la parte más, la cerecita del pastel. A ver, Ya los metieron al sectores públicos, ya están los sectores públicos. Y dice también, incluidos, escúcheme bien, doctor, a ver. los panas de él que tanto los protegen, incluidos policías y militares, respecto de actos administrativos. Mire, ahí que ya te sancionaron, quédate ahí. Relacionado al acto administrativo. Desvinculación. Si te votaron, ahí quédate. No tienes acción de protección. Y el derecho O al baja, trabajo. Y el o derecho baja. al trabajo. Ahí viene que deben ser impugnados en la vía contencioso administrativo. Se la mandan a otro lado para que vaya a pelear por otro lado. No puede ya poner una acción de protección. Mire Pero qué barbaridad. la Es vía, retroceso. sí, pues la vía contencioso administrativa, Lucho, es una de las materias que hay, ¿verdad? Es la vía. Sí. Hay contencioso administrativa, contencioso tributaria, hay una vía administrativa, hay una vía civil, una vía penal, una vía laboral, todo eso, ¿verdad? Y todo eso está bien. Pero eso no implica ni mucho menos que cuando hay derechos constitucionales en juego se pueda ir de manera expedita
ante una jurisdicción específica, ante un juez que en ese control difuso, como yo lo explicaba, actúa como constitucional para obtener una reparación inmediata, porque se trata de un derecho constitucional, que son los máximos derechos que tiene una persona, que tiene ¿verdad? Cualquier persona. Entonces, porque derechos constitucionales tienen todos. Todos los ecuatorianos tenemos los derechos constitucionales, extranjeros también, vale acotarlo. Los derechos constitucionales establecidos por la Constitución de la República del 2008. No importa que sea negro, blanco, musulmán o cristiano, con tal que sea un ser humano, ¿verdad? Entonces todos tenemos esos derechos constitucionales. No puede venir una ley ordinaria, una ley común, una ley de segundo grado, a limitar o violar o restringir esos derechos constitucionales. De ninguna manera, Lucho. Mire cómo empezamos, pero estos son temas profundos, trascendentes, con qué empezamos charlando y dónde hemos terminado, ¿no? Que es importante. Y déjenme leer el último, porque son 8, le voy a leer el séptimo, de lo que no se pueden hacer acción de protección. Dice, cuando el acto u omisión emane, que salga del Consejo Nacional Electoral, cuando emane del Consejo Nacional Electoral, usted no puede poner acción de protección y pueda ser impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ya no, nada que ver, de poner acción. Oiga, doctor, es que esta gente quieren que todo el mundo obedezca lo que hacen. Que de ninguna manera, entonces y lo atropellan a uno y no puede a dónde recurrir. Que el Consejo Nacional Electoral está fuera de la Constitución, está fuera del control constitucional, absurdo. Pues. ¿Me explico? Absurdo. Y ahí está esa reforma del cambio de la fecha de las elecciones del próximo año, que yo ya lo he comentado antes. ¿Quién le ha dicho a ese Consejo Nacional Electoral que algún momento va a tener que rendir cuentas, verdad? ¿Quién le ha dicho que puede hacer lo que a bien tiene? Lo que se le ocurra cuando se le ocurra. Si por ahí creo que es que viene con esta historia de que la ley ya no solo manda, prohíbe, permite, sino que organiza. Y ya he explicado lo de organiza, ¿verdad? Pero van en la línea de buscar cómo escabullirse de la ley, cómo evadir la ley, cómo saltar la ley. Y eso no es legal, pues. Es simplemente la ley, la primera cosa que debería atender, claro, y con mayor razón, las autoridades, los funcionarios, los encargados, los funcionarios públicos, que ahí mismo está diciendo que no tienen derechos constitucionales, pues, ¿verdad? La primera cosa que deberían tener claro es que la ley manda, la ley está dictada para que se cumpla, ¿verdad? No para que se constituya en un saludo a la bandera o para que la viole quien quiera, cuando quiera. O la ley para seleccionar a unos sí y a otros no. No, pues porque ahí está consagrada la desigualdad, cuando el principio constitucional es que todos somos iguales ante la ley. Exactamente. Y eso, pero además todo esto, Lucho, que quede claro, sobre todo para la audiencia, todo esto no es que lo estamos elaborando ahora mismo. Todo esto es una estructura, una doctrina que arranca, yo pongo esa seña histórica, que arranca de la Revolución Francesa y viene profundizándose y elaborándose a través de los siglos, ¿verdad? A través de los siglos, porque viene tomando toda una estructura hasta llegar al punto tan elaborado que ha llegado ahora, que en una deplorable y perversa coincidencia, llega a un punto tan elaborado el entendimiento de la ley, la doctrina jurídica, los autores tan célebres que hay, ¿verdad? Llegan en esta época, estoy hablando de fines del siglo pasado hasta esta época, a ese punto tan avanzado y tan elaborado, y es sin embargo en el que más violación se da
y en el que más se cuestiona la vigencia del derecho. Ya no hablo de la ley como ley, que es de una de las expresiones del derecho, sino del derecho como ciencia. Es la ciencia del derecho, Lucho. Y eso es lo que estudiamos en las universidades, en las facultades de derecho, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estudiado, yo no entiendo, todo lo que ha evolucionado la civilización en estos siglos, todo lo que se ha avanzado en materia de la elaboración científica del derecho, porque es eso, la elaboración científica del derecho, los grandes cerebros, los grandes pensadores y los grandes estudiosos de la doctrina y la teoría del derecho, se queda en nada, vale nada, va por los pisos, no sirve de nada. No sirve de nada cuando un ignorantón cualquiera quiere venir a pasarse todo eso por encima porque se le ocurre lo que cree que es una gran, voy a usar la palabra exacta, usted sabe que a mí no me gusta usar palabras ordinarias, pero se le ocurre lo que cree que es una gran viveza salir con una historia traída de los cabellos en el más natural, lógico y razonable entendimiento de las palabras. Porque ahí mire que eso empieza diciendo, ese artículo del Código Civil, empieza diciendo, o es otro artículo, creo que es el mismo, no, es otro artículo, las palabras de la ley, ese es el 18, se entenderán en su sentido natural y obvio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo negro es negro, no gris, que lo blanco es blanco, no azul, ¿verdad? Ahí no hay que interpretar nada. Claro, ahí es para que no quepa duda de qué es lo que quiere decir el texto de la ley, porque las leyes tienen que estar escritas, pues si no, y todas, en nuestro caso, el idioma oficial es el castellano, entonces tienen que estar escritas en idioma castellano. ¿Y cuál es ahí el recurso al que tenemos que acudir para tener la definición de una palabra? Que existe la duda, el juez dice que, para ponerle un ejemplo que diga cualquiera, que el juez entiende una cosa por mayor de edad, otro juez entiende otra cosa, y así, y en la práctica es otra cosa. No, hay que estar a las palabras de la ley, que se deben entender en su sentido natural y obvio. Y en el caso de duda están establecidas las reglas para salir de la duda. Y la primera regla es ir al diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Al diccionario de la Real Academia Española. El idioma nuestro, y así lo dice la Constitución, es el castellano. Pero la Real Academia, que determina todo lo que tiene que ver con el idioma, es la Real Academia Española de la Lengua. No es de la lengua española, sino española de la lengua castellana. ¿Me explico? Y todos los países tienen su academia de la lengua, no solo la única es la española, aunque venga de allá, ¿no? Pero viene de Castilla, por eso es castellano. Entonces, esto, repito, es la evolución de siglos. Y no viene un vivaracho que se cree muy listo, muy avivato, a querer desbaratar esto que gente sabia, que gente estudiosa, le repito, lo viene elaborando a través de los siglos para tirarlo al piso por una viveza, porque quiere además resolver un tema coyuntural. No, pues, no es así, no está previsto así. Y todo para grandes males, eso tiene también que quedar claro, Lucho, y sobre todo en esta materia que se ha vuelto ya muy sensible en Ecuador y en otras partes y en otros países. Para grandes males, grandes remedios. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.